Estimados televidentes, qué placer estar con ustedes una semana más con esta propuesta de la Academia, esta propuesta de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, la universidad con corazón, la universidad de su sangre. Hablemos Derecho es al mismo tiempo una proposición que le genera la carrera de Derecho de esta alma mater. De manera que estamos debatiendo de forma constante, permanente, importantes temas jurídicos que vienen a la actualidad porque debido a que son importantes, a que son necesarios, a que la ciudadanía debe conocerlos, a que usted debe empaparse de aquellos, y precisamente nuestra visión es llevarle de manera didáctica, de manera sencilla, sin lenguas, sin tratar de complicar la observación y el análisis del derecho de la mano de excelentes profesionales como aquella que el día de hoy nos acompaña. Ella es la doctora Ana Arteaga Moreira. Ella ha tenido los más importantes cargos públicos, es magíster, está cursando un doctorado en España, un doctorado en jurisprudencia, un doctorado en Derecho, pero por otra parte, y por sobre todas las cosas, es una profunda conocedora del derecho laboral, dado el tema que nos compete el día de hoy. Hoy vamos a hablar de las reformas laborales. El día 15 de mayo de 2019, conforme tengo en mis notas, el señor ministro de Trabajo, Andrés Madero, en una reunión, posterior a la sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, generó una rueda de prensa en la cual se presentó esta novedad, encarando tres temas fundamentales. El primero es la contratación especial para emprendimientos. El segundo tema es la eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales. Y finalmente, la distribución de la jornada laboral de 40 horas en fracciones, tomando como referente las 8 horas habituales. Ahora, pues esto va a cambiar y la doctora Arteaga nos lo va a explicar. Doctora Anita Arteaga, qué gusto, qué orgullo, qué placer tenerla nuevamente en este escenario. Bueno, amigos televidentes, un cordial saludo. Siempre es un honor y a la vez un gusto acompañarlos en este programa. Y Alberto, como siempre a ti, pues agradecerte por la invitación para poder compartir con las personas que nos están observando las ideas acerca de este tema que creo que es de relevante importancia y que además pues está mucho ahora sometido a la discusión, ¿no? Entonces, desde la academia pues es importante también que se lo aborde. Efectivamente, así es. Y más que nada el debate está centrada en dos focos, en dos tradicionalmente opuestos sectores del entramado social. Por una parte, los trabajadores. Los trabajadores esperan con algo de inquietud, con algo de temor. Yo diría que con una visión más bien peyorativa del concepto general que engloba a estas reformas. Pero por otro lado está el sector empresarial, está el sector productivo que dice que estas reformas pueden coadyuvar a mejoras evidentes en cuanto al número de plazas de trabajo, a la disposición de horarios para mejorar la productividad. En términos generales, y antes de ir analizando una a una las reformas, estimada Anita, ¿cuál sería el concepto medular? ¿Cuál sería el condumio de estas reformas? ¿Y tú qué opinas de la óptica dual que se genera desde la perspectiva laboral y la otra que es el sector empresarial? Bueno, hay que partir de un punto clave, ¿no? Que creo que es el eje central de esta discusión. La reforma laboral es necesaria. O sea, es importantísimo que en este momento el gobierno decida hacer una modificación a las reglas de juego en materia laboral porque los datos estadísticos que nos genera el INES recientemente en marzo del 2019 pues arrojan una cifra bastante alarmante. Según el INEC, cerca de 5 millones de personas pues no tienen un empleo adecuado. Ya hablaremos más adelante en qué consiste este. Así que creo que el hecho de que estas aparezcan pues en cualquier momento era necesario. Si retomamos un poquito la historia y vemos los antecedentes de los últimos años en el Ecuador, no solo este gobierno, el gobierno anterior también intentó hacer unas reformas al Código de Trabajo. En otra ocasión se intentó también la creación o la aprobación de un nuevo Código de Trabajo que se llamó Código de Relaciones Laborales. Luego hablamos de este famoso COIT, que es el Código Integral de Trabajo, y ahora tenemos estas reformas. Realmente que se pongan de acuerdo los sectores empresarial y obrero
en delinear o establecer nuevas reglas en materia de las relaciones laborales, pues es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque hay intereses de parte y parte, ¿no? Tenemos los intereses de la clase empresarial, que obviamente ellos buscarán reducir costos y aumentar beneficios, y tenemos por otro lado los intereses de la clase obrera, que siempre se los tiene que ver desde una óptica de lo social, porque detrás de un trabajador no está solo él, está su familia, que es la que se sustenta de ese sueldo que recibe. Sin embargo, hay que con mucho tino y con pinzas tratar de manejar una reforma o unos términos que permitan que aumente, ¿no?, el número de empleos a ofertar y que a su vez permitan que disminuya el desempleo. Bueno, la Constitución establece muy claramente que una de las obligaciones del Estado justamente consiste en eliminar el desempleo y el subempleo y fomentar a su vez el empleo. Esto lo hablamos mucho en clase con los estudiantes de aquí de la carrera de Derecho, tratando de explicarles que el gobierno lo puede hacer no solo a través de las políticas públicas, sino también, en este caso, por ejemplo, la Ley de Fomento Productivo 2, que es la que se pretende, ¿no?, implementar estas reformas al Código de Trabajo. Entonces, si me preguntas a mí qué opino de ella, pues en algunas estoy de acuerdo, para ser honesta, en otras no tanto, porque creo que sí se afectaría un poco al principio de progresividad y no regresividad de derechos, en vista justamente de la protección que el Estado tiene que dar al trabajo y al trabajador. Y las iremos analizando una por una, poco ¿verdad? Poco, Vamos claro, desmenuzando un poquito, pero yo tengo una inquietud, Anita, querida Anita. El Fondo Monetario Internacional desde siempre, históricamente, ha sido un veedor, una especie de gran hermano, un suprapoder que está analizando la economía, el desempeño social, las leyes en los diferentes países. ¿Acaso estas reformas no serán consecuencia de la carta de intención suscrita por el Fondo Monetario Internacional? En efecto, que de ahí parte también, ¿no? Insisto, el tema de la reforma pues era urgente ya hace unos años, y lo que hizo la carta de intención pues únicamente, o creo yo básicamente, es enfocarse en algunos puntos. El hecho de que el Ecuador haya suscrito la carta de intención y esto haya permitido los 4.200 millones que se le ha dado en calidad de crédito al Ecuador, pues también ha implicado que el FMI presente sus observaciones o sus sugerencias, si la quiere llamar, a la política laboral ecuatoriana. El FMI ha observado, por ejemplo, en esta carta de intención, que en el Ecuador debería ampliarse la diversidad de contratos de trabajo, porque nosotros tenemos, en el caso ecuatoriano, el contrato tipo nuestro es el contrato indefinido. Demasiado rígido. Es demasiado rígido, que es lo que se quejan los empresarios, y es lo que a su vez el Fondo Monetario Internacional critica, porque dice que no hay modalidades que sean más flexibles. Bien, la palabra flexibilidad en el caso ecuatoriano pues casi que se entiende como ofensiva para los trabajadores, porque recordemos que en la época de flexibilización de la década de los 90 pues la fórmula no funcionó en el Ecuador, ¿no? Se prestó para la precarización, se prestó para la intermediación, hubo mucha vulneración de los derechos laborales. Las famosas tercerizadoras, por ejemplo, fueron objeto de abusos permanentes que yo lo sufrí en primera persona en alguna empresa en la que laboré. En efecto, y de explotación sobre todo, ¿no? Entonces, esto ocasionó que la Constitución del 2008, la Constituyente, taxativamente establezca que está prohibida la flexibilización en el Ecuador, justamente porque precariza la relación laboral. Pero ¿no sería también, Anita, que hay una forma de declaración panfletaria por parte de los trabajadores, que hay como un discurso escrito sobre el cual se trabaja siempre y que no sale de allí? Hay un discurso dogmático, paradigmas, que no permite que el trabajador analice otros puntos. Dice, no, me van a conculcar mis derechos, me van a limitar mis capacidades laborales, voy a trabajar en un entorno que no es aquel porque yo he luchado permanentemente, porque se habla de la lucha obrera, y esta existe, por supuesto, y han habido adalides en ella, pero ¿no están cerrados los trabajadores a entender que el mundo está funcionando de manera diferente? En alguna medida sí. Creo justamente por el temor de la explotación que a lo largo de los años ha sufrido la clase obrera. Recuerda tú que los derechos laborales en su mayoría, o por no decir todos, son justamente conquistas de esta lucha que ha existido a lo largo de los años a nivel mundial. Entonces, el temor es que si se hace más flexible el sistema de contratación en el Ecuador, podría acarrear abuso por parte de la parte empresarial, ¿no? ¿Cómo prever ese abuso? ¿Cómo evitarlo? Bueno, a través de la norma sería la primera forma, y segundo, a través del control que realizan los órganos pertinentes, Ministerio de Trabajo, Instituto de Seguridad Social, en alguna medida Ministerio de Salud si cabe. Entonces tiene que ser un trabajo articulado de todas las instituciones. ¿Estamos preparados para generar control efectivo sobre este tipo de medidas nuevas y evitar que éstas se dispersen, pierdan su esencia? Bueno, es que
hay que tener en cuenta también otro factor, no solo parte del control que se haga, sino también del nivel de respeto que hay hacia la norma por parte de los dos elementos que conforman la relación laboral, la parte empresarial y la parte trabajadora. Porque si en la ley tú pones las reglas del juego y estableces qué es lo que puede hacer la empresa cuando contrata y qué es lo que no puede hacer, pues lo que hay que hacer es respetar. El problema radica o se da cuando se degenera esa interpretación o cuando no se cumple, que es lo que ocasiona la precarización. Tú puedes tener un contrato, te pongo el ejemplo, contrato por horas. El contrato por horas que existió hasta el año 2008 no era del todo negativo porque te permitía contratar personas para que trabajen en menos de la jornada normal. Específicas. Específicas. Inclusive decía la norma que no tenían que ver necesariamente con la actividad base o con la actividad objeto de la empresa. Sin embargo, algunos empresarios desconfiguraron en la utilización del contrato y precarizaron la relación laboral porque contrataban así a todo el personal de la empresa. De tal manera que si tú ibas a una empresa digamos potencialmente grande, descubrías que ningún trabajador era estable y que todos tenían contrato por hora. Y había una rotación altísima. Había una rotación que no garantizaba la estabilidad, que es un principio base de la relación laboral. La estabilidad, que es parte del empleo adecuado, del que habla el INEC, es la que te permite a ti tu capacidad de endeudamiento, tu capacidad de gasto. La estabilidad es lo que te da a ti, a su vez, un nivel de vida mejor para tu familia. Recuerda que la Constitución establece muy claramente que el trabajo debe ser obligatoriamente fuente de realización personal. Y si tú no tienes un trabajo que te dé esa seguridad económica, sobre todo, pues muy difícilmente vas a lograr esa realización tuya y a la vez de la gente que te rodea, que sería tu familia, las que dependen de tu trabajo. Anita, entonces, y antes de entrar a las reformas per se, podríamos decir que en alguna medida hay que propender a cambios, a reformas, porque hay obviamente una vía diacrónica del derecho laboral que se tiene que cumplir, hay una evolución. Vivimos en un mundo dialéctico, esencialmente dialéctico. Pero siempre tiene que darse cualquier cambio, cualquier reforma, respetando derechos inmarcesibles de los trabajadores. Es decir, todas las conquistas de las que ya hablábamos hace un momento no deberían ser tocadas, pero también tiene que haber flexibilidad por el otro lado para entender que son tiempos cambiantes y nuestro mercado ocupacional requiere de estos ajustes. Así es, el derecho es dinámico, ¿eh? La sociedad Totalmente. es dinámica, no permanece estático, así que en el momento actual yo creo que lo que ha hecho el Consejo Nacional de Salario justamente es tratar de llegar a un consenso, porque recuerda que el Consejo está integrado por representantes de los empleadores, de las cámaras específicamente, por representantes de los trabajadores y el representante del Ministerio de Trabajo. Entonces, este ente tripartito lo que busca es, desde las distintas miras o desde el prisma que cada uno lo analiza, llegar a un consenso. No, e insisto, no es sencillo. Te puse el ejemplo, o sea, tenemos años tratando de generar un nuevo código de trabajo. Nuestro código data del año 1938. Claro, al general Alberto Enríquez Gallo. Exacto, no implica que no ha sido reformado. El código ha tenido una inmensidad de reformas en diferentes leyes. Inclusive una de las propuestas ahora es reformar lo que ya se había reformado, pero lo hablaremos más adelante. Entonces, lo que sí habrá que ver es adecuar las nuevas reglas en materia laboral a la realidad, a lo que está pasando en este momento en la sociedad. Y en efecto es gravísimo el tema de los datos estadísticos porque tenemos nosotros que el desempleo va en aumento, ¿no? Y el empleo adecuado va reduciéndose. ¿Y qué es el empleo adecuado? Pues es la persona que tiene un trabajo estable, que tiene un trabajo donde gana por lo menos el salario básico y que por lo menos trabaja 40 horas. Entonces, eso te genera a ti un empleo adecuado que versus el desempleo, pues obviamente que es la carencia total de empleo, o el subempleo, que es cuando tú trabajas, pero el trabajo o no te hacen trabajar las 40 horas y por ende no te pagan el salario básico. Entonces es muy difícil subsistir en esta sociedad con un salario inferior por lo menos al salario básico que no te va a alcanzar ni para llegar a la canasta. Anita, y estamos ante nuevas formas de precarización laboral. Eso sí, quiero hacerlo notar. Leía el editorial de un importante periódico de la capital en el que uno de sus editorialistas decía que hay que evitar que las nuevas leyes generen fugas como aquella que se produce en términos actuales, en el sentido de, por ejemplo, contratamos a un hermano venezolano, pero ¿por qué lo contratamos? Para pagarle menos, para no afiliarlo al seguro. ¿Cómo se está logrando soslayar las elementales rigurosidades de la ley y controles para permitir este tipo de cosas? Correcto, si se contrata a un hermano venezolano, abramos las puertas como ellos nos las abrieron momento. Ese no es el debate, es por qué se precariza la condición laboral, se le paga menos, se le paga por debajo de lo justo. Entonces ahí estamos creando otra vez este fenómeno que ya en algún momento existió, que parecía haber desaparecido. Yo ahí lo analizo desde una doble responsabilidad, te diría, o sea, para ser muy honesta, es mi punto de vista personal, ¿no? Primero parte de un hecho, yo no creo que es responsabilidad de los
venezolanos, de los compañeros venezolanos, porque compartimos el mismo continente. No creo que vamos a hablar de ellos. Bandera. Exacto, ¿no? Y la misma Yo historia. más bien pienso que parte de un hecho. Primero podría ser el abuso por parte de la clase empresarial, que ve una mano de obra barata, ¿no? Que me representa un ahorro versus un ecuatoriano que tiene sus papeles legales, y a su vez parte también de la responsabilidad de la contraparte, que somos los trabajadores ecuatorianos. Entonces, ¿qué hace un empresario? Pues piensa, si contrata a un ecuatoriano que sabe que tiene todo seguro y que se confía en su puesto de trabajo, pues no va a brindar el mismo nivel que me da el venezolano que trabaja porque realmente necesita. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? Pues analiza esa fórmula costo-beneficio. Si contrata a un venezolano que puede trabajar más, que le pago menos, ¿no? Y que sé que va a cuidar su trabajo porque lo necesita, o un ecuatoriano que quizás no trabaje lo que es más vago, por así decirlo, claro, que no va a cumplir. Cae en el centro de comodidad. Exacto. Entonces, lo que habría que hacer no es, creo yo, satanizar o estigmatizar al ciudadano venezolano que viene justamente en busca de la ayuda de nosotros, que somos sus vecinos, sino más bien regular esa actividad, que creo que en este momento el Ministerio de Trabajo la está haciendo, porque tengo entendido que están haciendo inspecciones justamente para regularizar a los ciudadanos venezolanos, no para quitarles el trabajo, para regularizarlo, porque tampoco puede permitirse que el Estado ecuatoriano, ¿no?, sea un encubridor, si cabe el término, de la precarización del trabajo de estos ciudadanos. O sea, la idea es más bien lograr que en la medida de las posibilidades se logre por lo menos que tengan una atención de la seguridad social o por lo menos un salario básico en las condiciones en las que están trabajando en la actualidad. Así que parte también un poco de que nosotros los ecuatorianos cuidemos también nuestro puesto de trabajo, o sea, demos de todo nuestro potencial para que, con la finalidad de que el empresario ecuatoriano pues invierta en su misma mano de obra. Anita, debo interrumpirte puesto que nuestro director nos ha indicado que es tiempo de hacer la primera pausa. Vamos a observar importantes anuncios institucionales que un poquito nos permitan visualizar todo el trabajo, toda la gestión que realiza nuestra universidad con corazón, la Universidad San Gregorio, en el contexto social. Pausa, volvemos. No vaya usted a cambiar de canal. Estamos hablando con la brillante doctora Ana Arteaga el día de hoy sobre reformas laborales. En un instante. Inicio de espacio publicitario. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los tres procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. Mira a tu alrededor, no harán falta palabras para decir cuán importantes son tus objetivos. Entregar cada minuto de estudio con la idea de ser el mejor es la constante de todos mis días. Dedicación, esfuerzo y confianza son la clave para llegar al éxito. Y es que me siento preparado, siento mis ganas de salir al mundo y mostrar lo aprendido. Hoy estoy decidido a comunicar mis sueños. Hoy estoy seguro de decir que este es mi lugar, porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Fin de espacio publicitario. Distinguidos televidentes, qué placer, estamos con ustedes en el segundo segmento de Hablemos Derecho. Gracias por mantenerse en la sintonía de esta propuesta académica que genera la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. Recuerde que la Universidad San Gregorio de Portoviejo es la universidad con corazón, la única universidad con corazón. Continuamos con un tema candente. Es un tema del pálpito cotidiano. Si algo se conversa en todos los corrillos de oficinas, de empresas, es precisamente la reforma laboral. Y hemos traído a la experta, mujer brillante, además catedrática precisamente del ramo, y quien nos está un poco dilucidando algunos entuertos que se generan alrededor de estas reformas y con quien hemos hecho un antecedente introductorio conociendo todo esto de la problemática de los cambios laborales. Sin embargo,
este momento vamos a ir afinando el ovillo, vamos a ir sacando los hilos necesarios para entender de qué consta o de qué se trata cada una de las reformas. La primera reforma que tengo entre mis notas y que gentilmente las hemos consensuado con la doctora Anita Arteaga es el tema de la contratación especial para emprendimientos. A mí aún no me queda claro esto de la contratación especial. Querida Anita, ¿de qué se trata, por favor, de manera que todo el mundo pueda entenderlo? Porque esto no creo que llega solo a los abogados, como usualmente suele ocurrir con ciertas temáticas, sino que es del interés general de la ciudadanía. Bueno, partamos del tema de que uno de los ejes que sugirió el Fondo Monetario en la Carta de Intención fue justamente ampliar la diversidad de contratos laborales que existe en el Ecuador. Y entre esos está o aparece la figura de esta modalidad contractual que es diferente de las otras que tenemos. No es menos cierto también que dentro del Código de Trabajo, si bien hay un listado de contratos de trabajo, también existen acuerdos ministeriales donde el Ministerio ha venido reglando, ¿no?, con estas normas inferiores, modalidades nuevas que no es posible incorporarlas en el Código de Trabajo. Este contrato de emprendimientos, por sugerencia del Fondo Monetario Internacional, pues lo que va a tratar de hacer es fomentar o de favorecer, por así decirlo, a los pequeños emprendedores o las personas que recién empiezan a instalar un negocio, ¿no? Si te das cuenta, Alberto, creo que la mayoría de las personas nos hemos dado cuenta que a nivel nacional ha habido mucha inversión, ha habido mucha aparición de pequeños locales. La gente la gente está empezando, nuevas ideas, pequeños negocios, innovando, generando, exacto, la zona comercial se está empleando, tú ves que hay más diversidad comercial, tú puedes acceder a muchos productos en distintos lugares, la gente está empezando a invertir su recurso, aunque sea mínimo, en un emprendimiento. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista económico? Porque también tienen que ver con el aspecto económico del desarrollo del país. Que hay algunos emprendimientos que a pesar de que se les pone la inversión, no solo en el tema de infraestructura, sino también de personal, pues no prosperan, ¿no? Hay una estadística del INE que dice que de cada 10 negocios, 8 o 9 prosperan, 8 o 9 cierran y 1 o 2 prosperan. Uno sobrevive. ¿No? Exacto, que son muy poquitos. Entonces, ¿qué por pasa leyes con deportivas, ese? ¿no? Sobrevive el más apto. Sobrevive el más alto. ¿Qué pasa con ese accionista o esa persona que invirtió su recurso en este negocio? Pues lo pierde. Y tras de que perdiste la inversión, tienes que indemnizar porque tienes que liquidar a tus trabajadores. Si tú liquidas un negocio, los trabajadores tampoco van a tener responsabilidad de que el negocio no haya funcionado, así que lo que se hace es pagarle la liquidación. Entonces imagínate el escenario, claro. No funciona tu inversión, pierdes tu capital, no tuviste utilidad alguna y adicional a ello tienes que liquidar a los trabajadores. Entonces esto resulta en un tema complejo. Conclusión, no vuelvo a invertir. O sea, yo diría, ya no invierto en un negocio porque no me está resultando rentable, estoy más bien perdiendo. Tengo una doble pérdida. Tengo una doble la pérdida. Primera por el tema comercial que no funcionó y el segundo por las indemnizaciones. Bien, entonces, ¿qué hace el Fondo Monetario? Sugiere, creen un contrato y adicional a eso, amplíen el término de prueba. El término de prueba actualmente en el Ecuador es de 90 días, eso dice el Código de Trabajo, ¿no? Entonces, si yo voy a entrar a un lugar laboral, tengo que pasar una prueba de 90 días. Luego de esa prueba, pues ya me quedo y me transformo en indefinido. Pero dentro de esos 90 días, cualquiera de las partes, o bien sea la empresa o bien sea el trabajador, puede terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad, ¿no? Porque se entiende que la persona está sometida a una fase de evaluación. Entonces, si yo decido que no es el trabajo que yo quiero, que no me agrada y que no quiero estar ahí, pues simplemente me voy y no pasa nada, ¿no? Y si es la empresa la que no quiere seguir con mi trabajo porque no aprobé los 90 días, pues también termina la relación y no hay perjuicio para ninguna de las partes. ¿Qué es lo que sugiere en este caso? Que si el negocio es nuevo, si es un emprendimiento, ahora habría que ver qué define la ley como emprendimiento, si hay un monto de capital límite, si es hasta 5.000, hasta 10.000, hasta cuánto es el límite, hasta cuánto es el número de trabajadores que puedo tener bajo esa modalidad. Entonces, si el negocio es nuevo, si configura en emprendimiento, pues yo podría contratar. ¿La reforma normaría también esos criterios? Debería reformar. Yo debería también contratar a esos trabajadores por un tiempo que yo más o menos deduzca que es el que necesito para ver si el negocio se mantiene firme o termina. Económicamente o estadísticamente lo que se sugiere es que el tiempo sea de 3 años. Luego de 3 o 4 años tú vas a saber si tu negocio va a permanecer o tu negocio va al declive. Claro. Entonces la sugerencia es que en este contrato de emprendimiento dure 3 años y que en esos 3 años el emprendedor pueda decidir si mantiene al trabajador o termina la relación con el trabajador. Es como una extensión del término de prueba. O sea que tú estarías sometido a un término de prueba de 3 años. ¿Mejorará aquello también la calidad del trabajador? ¿Lo obligará a ser, no sé, más preparado, más dedicado a sus labores?
Sí, en alguna medida sí. Yo quizás no lo hubiera manejado como término de prueba, yo quizás lo hubiera manejado como un contrato de emprendimiento que implica que dura este tiempo y que en ese tiempo cualquiera de las partes lo puede terminar, ¿no? Porque la idea es evitarle al empleador justamente que tenga que pagar indemnización porque no funciona el emprendimiento. Y el otro efecto, que sería el que tú dices, que es que quizás yo como trabajador pues voy a brindar más de mi potencial, no solo para conservar el trabajo, sino para que el negocio se mantenga. Porque si el negocio se mantiene y es próspero, se mantiene mi puesto de trabajo, que es la idea fundamental, ¿no? Pero acaso, Anita, perdóname que te interrumpa, como siempre lo estoy haciendo, tengo No. que funcionar como abogado del diablo del programa. Se me ocurre que a un emprendedor le va excelentemente bien y sin embargo comienza a rotar trabajadores precisamente para no comprometerse en términos de largo aliento con aquellos. Entonces, ¿no debería la norma acaso traer una cláusula que especifique que se podrá prescindir o rescindir el contrato con el trabajador cuando la contabilidad básica de la empresa demuestre que los números no están en línea de flotación al menos? Porque caso contrario también se puede mal utilizar esta enmienda o este cambio, esta reforma. Sí, claro. La idea de la reforma es que ese contrato solo lo puedes hacer durante los 3 primeros años de existencia del negocio. Si el negocio llega al año número 4, ya no puedes utilizar este tipo de contratos. Es que eso justificaría, porque tendrías entonces, como tú dices, rotando personal. Claro. Lo que sí podría pasar es que en esos 3 años sí puedas estar rotando de personal, porque tú tratas de encontrar a la persona que es la persona indicada para tu negocio, ¿no? Pero ya te digo, el trasfondo va más allá. El trasfondo va más bien para no perjudicar al emprendedor, que si el negocio no funciona, no tener que liquidar con una indemnización a posterior, o sea, luego del cierre del negocio, ¿no? Y el otro punto que también creo que sería el enfoque central, hay que tener en cuenta que el Código de Trabajo ya plantea algo similar, solo que con menos tiempo. El Código de Trabajo sí te dice que si tú tienes una empresa que es nueva, tú podrías tener a todo tu personal con contrato de prueba, ¿no? Para por lo menos unos 6 meses, a fin de que en 6 meses tú decidas qué personal se queda y qué personal sale. Entonces ahí hay como una excepción. Y este caso del emprendimiento lo que hace es ampliar lo que dice el Código de Trabajo. O sea que no aplicaría para trabajadores que ya están laborando. Así que desde mi punto de vista, pues no había del todo, para los trabajadores actuales, una vulneración. Impera la no retroactividad de la ley. Exacto, ¿no? Entonces sería, primero, que sea una empresa nueva, o sea, que recién se cree, y segundo, que sea la primera vez que existe una relación de trabajo entre ese trabajador y esa empresa, ¿no? Si tú tuvieras que definir emprendimiento, ¿qué sería este? ¿Tú crees que con qué base debería partir un emprendimiento para ser considerado tal? Porque si alguien tiene $1 millón para montar una empresa, hay un emprendimiento, por supuesto, pero que no debe estar contemplado con estas leyes especiales. Ahí vendríamos, el que haríamos en el plano del abuso, que es lo que decíamos. Lo que pasa es que es muy facilito. Quizás ha sido muy, no sé si la palabra es satanizada, tal vez esta idea de que el capitalismo y que el empresario es el explotador de la clase obrera, puede ser. Pero sí es cierto que podría generar abuso cuando flexibiliza mucho la norma en materia laboral. Es muy fácil y es muy difícil controlarlo por parte de la entidad. Muy difícil, ¿no? Porque siempre va a pasar que el trabajador va a ser como que la parte más frágil de la relación laboral, ¿no? Entonces, en efecto, la manera sería pues controlarlo a través de o un monto de capital que sea máximo para el emprendimiento o yo que sé, el número de trabajadores que se va a contratar en ese emprendimiento, o bien sea de repente configurarlo o clasificarlo por ramas de actividad, o sea, cuál es la rama de actividad a la que se va a dedicar, si realmente el emprendimiento es o no innovador, pues sería un trabajo conjunto que tendría que hacer el Ministerio de Trabajo con los ministerios del ramo a fin de especificarlo y delimitarlo de la mejor manera posible, ¿no? Porque si tú dejas muy amplio, pues va a dar paso a que se malinterprete. Recuerda que estamos hablando en este caso de derecho privado, ¿no? Y en derecho privado la premisa es muy clara de que si no está prohibido, pues lo puedo hacer. O sea, no pasa nada. Entonces, lo que tendría que hacer, o bien la Ley de Fomento Productivo 2, que es la que se está planteando esta reforma al Código de Trabajo, o bien en el reglamento de la ley, pues especificar o desmenuzar de manera específica hasta dónde, cuál es el requisito que tiene que cumplir la empresa para poder hacer uso de este tipo de contratación, ¿no? Entiendo totalmente el temor que tienen los trabajadores, pero hay que tener en cuenta también que si siguen adoptándose las medidas como están y sigue siendo tan rígida la contratación a la actualidad, pues es muy difícil que se genere más empleo, porque el empresario no quiere invertir. Lo que está haciendo es usar el mismo número de trabajadores y aumentar, ¿no?, el trabajo que realizaba ese trabajador. Entonces, quizás si logramos este tipo de contratos, podría ser o incentivar, ¿no?, que es lo que se busca, que la persona que
que tiene un pequeño capital, lo invierta sabiendo que luego no le va a rebotar en contra. No, o sea, si yo veo que pasan 2 años y mi negocio no está funcionando, pues siempre lo cierro, agradezco a mis trabajadores, los bonifico, porque sí cabe la bonificación, ¿no? Que es inferior con relación a la indemnización, pero los bonifico como por agradecimiento, por haber intentado conmigo este proyecto que no funcionó y termina la relación y no pasa nada, ¿no? Lo grave sí es lo que pasa ahorita. Inclusive tengo alumnos que son emprendedores y mis alumnos en clase me preguntan, pero profesora, yo monté un negocio, ya tengo 1 año, pero no me está resultando, pero no los puedo votar porque si los voto tengo que indemnizarlos, ¿qué hago? Bueno, lo más salomónico, llego a un acuerdo con ellos. Llego a un acuerdo sobre el valor de la liquidación. Es que no quieren, ellos si me vota, me liquida. Pero yo no tengo la culpa del negocio. Bien, ahí está el problema. El contrato podría ser una solución, ¿no? Para facilitar que la relación laboral, primero, se evite la conflictividad laboral, porque ya no tendríamos tantos reclamos, y segundo, se fomente la inversión en los negocios que van apareciendo, ¿no? Ocurre mucho en los emprendimientos, Anita, que precisamente por el temor de contratar, se comienza a jugar con el entorno familiar. Se trabaja con la esposa, se trabaja con el hijo, que a veces no son competentes para ese trabajo específico, y en esa medida, pues precisamente los negocios no funcionan, porque no tienen la gente adecuada. Pero habiendo ya esta flexibilización en el sentido que que tú nos acabas de explicar, pues yo creo que otro cantar, ¿verdad? Puedo contratar, pero sabiendo recargas laborales, que las indemnizaciones del caso pues podrán ser evitadas en el supuesto no consentido de que la empresa no camine por el rango productivo correcto. Sí, no es del todo malo. Desde el punto de vista realmente el contrato no es del todo malo, habría que sí ver cómo se lo regula, ¿no? Y ahí sí ya parte un poco de la participación activa de los representantes de los gremios laborales, de la academia, a ver cómo se regula el tema de tal manera que en alguna medida se limite el tema del abuso, ¿no? Porque el problema grandísimo es ese, que la ley está, pero siempre, o en la mayoría de los casos, a veces las empresas suelen sobreutilizar el mecanismo a fin de evitar, ¿no?, la estabilidad del trabajador o algún otro monto que se le deba cancelar por algún tipo de modalidad contractual distinta de las que están actualmente en la ley. Anita, vamos al segundo punto, la eliminación del recargo del 35% en estos famosos contratos eventuales. Expliquémosle, por favor, a la ciudadanía que nos está mirando en qué consiste esta disminución o la eliminación del recargo del 35%. Bueno, eso tiene un poquito de historia, ¿no? Leía un artículo en un diario a nivel nacional, me pareció súper interesante, donde él decía que a él le habían enseñado, no recuerdo el nombre del autor, ojalá lo recuerden en el transcurso de la entrevista, donde él decía que para conocer el presente hay que conocer un poco el pasado, sobre todo en materia normativa. Repetimos lo mismo. Claro, entonces a veces recuerda el pasado está condenado a repetirlo. Exacto. Entonces él dice, bueno, si hace 10 años teníamos una norma, luego hace 5 la eliminamos y luego retomamos la norma de hace 10 años, estamos repitiendo lo que ya eliminamos. Bien, más o menos en ese sentido pasa lo de los contratos eventuales. Los contratos eventuales fueron parte de la lucha obrera. ¿Por qué? Me refiero a la lucha obrera de la regularización del mismo. El contrato eventual es una modalidad que doctrinariamente nosotros lo llamamos como un contrato precario. La ley no lo llama así, porque el contrato ideal, por así decirlo, el contrato pleno en materia de derecho laboral ecuatoriano, pues sería el contrato indefinido, ¿no?, que te garantiza una estabilidad, como su nombre lo indica. En estos contratos precarios está el contrato eventual. ¿Por qué se denomina así? Porque no te garantiza estabilidad, ¿no? No te da estabilidad, es un contrato temporal, tiene una duración mínima. Sin embargo, a las empresas les resulta de mucha utilidad porque este contrato te permite contratar bajo esta modalidad, sobre todo cuando quieres reemplazar a un trabajador que se va de vacaciones o una mujer que se va con su licencia de maternidad. Perdona que te interrumpa, el señor director me acaba de indicar que se viene el segundo corte de este programa. Perfecto. Retomamos el mismo tema en el siguiente segmento, no sin antes tomarme 30 segundos para recordar a los canales que nos transmiten y nos retransmiten. Nuestra matriz es Televisión Manavita, Canal 30, y por supuesto también nos pone al aire Jama TV del Cantón Jama, Jipi TV del Cantón Jipijapa, Alfaro TV, naturalmente de Flavio Alfaro, Puerto López TV, empresa pública de televisión de tan importante cantón, Hechos Ecuador en Chone, y San Gregorio TV a través de YouTube. Pausa, volvemos. Por favor, no vaya usted a cambiar de canal. Inicio de espacio publicitario. Bueno, el objetivo del consultorio jurídico
que fue creado desde el año 2001, desde que se creó la universidad con la ley 2033 del 2000. Prestamos este servicio gratuito a la colectividad a través de los estudiantes de la carrera de Derecho que están para obtener su título de abogado de los juzgados de la República del Ecuador. A través de ellos prestamos este servicio a las personas de escasos recursos económicos que no tienen cómo contratar un abogado para que le hagan su defensa. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo invita a las personas de escasos recursos económicos que no tengan cómo contratar un abogado para prestarle los servicios en todas las materias que es necesario. Consultorio Jurídico Gratuito, un servicio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo para la comunidad. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad. Es legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio contabilidad y auditoría, porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Fin de espacio publicitario. Directos televidentes, estamos ya en el tercer bloque de Hablemos Derecho. Este programa importante que transmite la carrera homónima de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo a través de diferentes medios televisivos que oportunamente nombramos. Hoy estamos con la doctora Ana Arteaga, experta en Derecho Laboral, catedrática del ramo y pues con una larga data de experiencia precisamente en este trajinar laboralista. Habíamos formulado una pregunta acerca de la eliminación de la recarga del 35% en los contratos eventuales y ella nos estaba haciendo un recuento histórico de por dónde iba esta reforma, pero lastimosamente el tiempo nos obligó a hacer la pausa. Así que retomamos la pregunta, estimada Anita, ¿cómo va este tema? Bien, tratando de retomar. Hace un momento también hablábamos contigo y decíamos que a pesar de que a veces la norma regula de manera explícita cuáles son los limitantes para ciertas contrataciones laborales, pues a veces el sector empresarial no suele cumplirlo. Esto pasó justamente con el contrato eventual, ¿no? El contrato eventual, hasta el año 2010, era un contrato que era muy utilizado por las empresas, sobre todo por las grandes empresas. Primero hay que partir del hecho de entender en qué consiste el contrato eventual, ¿no? Decíamos hace un momento porque era un contrato que no garantiza estabilidad. Por lo regular, dice la norma, se puede utilizar para actividades que si bien están relacionadas con la actividad habitual de la empresa, sin embargo, suele ser para reemplazar a personal que se va de vacaciones, con licencia por maternidad, por paternidad, por compromiso de estudio. ¿Cuánto puede durar un contrato para que sea considerado eventual? Según el Código de Trabajo, no puede durar más allá de 180 días. Tú puedes hacer un contrato hasta 180 días y esos 180 días pueden ser continuos o pueden ser discontinuos. O sea que la persona puede trabajar de corrido o puede irlo cortando, ¿no? Lo hace trabajar 3 días, luego no trabaja y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasó con esta modalidad contractual? Bueno, te lo digo porque lo conozco, porque yo fui inspectora de trabajo más de 4 años, ¿no? Justamente en la ciudad de Manta, y era muy común encontrar que tenías trabajadores que laboraban 2, 3, 4, 5 años con contrato eventual. Cuando la norma misma te dice que tú solo puedes celebrar con tu trabajador máximo 2 contratos de trabajo eventual, 1 por año. O sea, dentro de un periodo de 325 días puedes hacer un contrato eventual hasta ese máximo de 180 y ya no lo puedes repetir hasta el siguiente periodo fiscal, 180 días más. Luego de eso no cabe el contrato eventual. A ver, ¿por qué? Porque su nombre lo indica. ¿Qué es eventual? Una eventualidad, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. O sea, no puede ser algo permanente. Si yo ya tengo ese trabajador con un contrato eventual, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, deja de ser eventual. Ya pasa la eventualidad desaparece y se vuelve más bien necesario. Entonces justifica hacerlo un contrato de tipo indefinido. ¿Qué solían hacer las empresas? Pues bueno, te tenían con un contrato eventual y cada 6 meses te liquidaban. Anita, es decir, ante un tercer contrato eventual por desconocimiento, sí,
parte que lo suscribe, ¿se reputaría un contrato indefinido? Se reputaría una relación de trabajo indefinida, en efecto que así es, ¿no? Eso sería lo que dice normativamente, ¿no? O sea, podría hacerse indefinido, entonces eso obliga a que la empresa pues tiene una relación con ese trabajador y ese trabajador a su vez se vuelve un trabajador estable, ¿no? Eso es lo que dice la norma básicamente. Inclusive este contrato podría ocasionar algunos derechos que el trabajador puede reclamar. Entonces te decía, ¿qué solían hacer las empresas? Pues bueno, cada 6 meses, que son los 180 días, liquidaban a los trabajadores. Terminaban el contrato eventual, ¿no? No generaba despido intempestivo porque como es eventual, tiene una duración temporal, entonces lo liquidaban, les daban una bonificación y luego les hacían otro contrato eventual más, por 6 meses, ¿no? Luego de 6 meses los volvías a liquidar y así los tenías, ¿no? Entonces sucede que tú tenías un trabajador que tenía laborando 10 años y que era eventual y que cuando los 10 años la empresa le decía, pues bueno, muchas gracias, te terminó la relación laboral, tú ibas a demandar, la empresa te decía, pero ¿qué va a demandar si yo ya lo he liquidado? Y te mostraban ahí las 6 actas de finiquito, las 10 actas de finiquito, de todas las liquidaciones que ha tenido. Una famosa cadena de supermercados ocurría, por ejemplo. Claro, había, sí, era una práctica muy común. Entonces, se degeneró el uso de esta modalidad contractual. O sea, se perdió la visión para la cual la norma le creó. Bien, lo que hizo en ese entonces la Asamblea Nacional no fue eliminarlo, porque tampoco cabía, había empresas que se lo usaban correctamente, ¿no? Que era justamente para reemplazos o actividades emergentes, y lo que quiso hacer la Asamblea fue tratar de corregirlo, de limitarlo. Entonces, ¿qué dijo? Bien, si usted va a hacer contratos eventual, úselos, pero tiene que pagarle a ese trabajador un recargo adicional, porque ese trabajador primero tiene una relación que va a durar muy poco en el tiempo, máximo 180 días. Segundo, que solo lo puede contratar por 1 o 2 ocasiones. Entonces, como no va a tener trabajo estable, páguele un poquito más. Entonces, no le pague lo que tenía el trabajador que estaba, sino que páguele un 35% más al cielo. ¿Cómo lo hacen eso? Pues bueno, con el Código de la Producción. El Código de la Producción del año 2010 incorpora reformas en el Código de Trabajo. Y ahí es cuando el Código dice que a ese contrato habrá que aumentar el 35% el salario normal. Eso ocasionó el efecto que se esperaba en algunos casos, que fue que las empresas dejaron de utilizarlo. Las empresas dejaron y buscaron otros mecanismos, que los mecanismos hay. Contrato de temporada, contrato por jornada parcial, todos los mecanismos que usan y dejaron de utilizar este. ¿Qué es lo que se busca ahora? Volver a como estaba antes del 2010. Que deje de ser un contrato grabado. Que deje de ser un contrato grabado, exacto, y que el valor que se pague sea el valor normal y que se mantengan las reglas anteriores. Como estaba, no estaba mal regulado, Alberto, estaba bien, insisto. El problema es la desconfiguración de la idea inicial de este tipo de modalidad, ¿no? Que dejó de ser eventual. Entonces, ¿cómo también contrato yo eventual? Si mi empresa, por decir, en este año, se me ocurre este año, mi empresa tiene un pico de producción que justifica que contrate más gente, que no me garantiza que el próximo año lo tenga, lo podría contratar eventualmente. Pero insisto, si lo repito y se vuelve consecutivo, pues ya es un trabajador estable. Entonces, la idea es eliminar este aumento o este gravamen, como tú le llamas, que sea un contrato común como los anteriores. Ahí regresaríamos al estado anterior. Habría que analizar entonces por qué en el año 2010 se decidió grabarlo, justamente por el antecedente que te digo. Esperemos que si se da esta reforma, con la cual yo no estoy totalmente de acuerdo, lo que se haga es que se establezcan reglas más claras, que establezcan alguna sanción más fuerte para la empresa que degenere el uso de esta modalidad, porque vamos a regresar al año 2010 y tú vas a tener otra vez trabajadores que tienen esta modalidad. Y algo sumamente grave, quizás ahora ya no soy parte del Ministerio de Trabajo como era en aquella época, pero los trabajadores no lo sabían. Era una cosa asombrosa cómo el trabajador llegaba. El trabajador tenía en su mentalidad la idea de que cada 6 meses él cobraba un dinerito adicional. Entonces él sabía, bueno, luego de 6 meses, muy bueno, porque él decía, yo recibo mi sueldo mensual, pero en 6 meses voy a tener un plus, exacto. Pero no sabía que luego, cuando él reclamaba el despido o la bonificación, no le contaban pues todos los años. Solo le contaban los últimos 6 meses, porque la empresa decía, yo le estaba pagando todos los años, ¿no? Entonces lo que quizás podía reclamar era la jubilación por el tiempo de la antigüedad, o quizás algún otro valor justamente que no haya sido pagado o que amerite todos los años. Pero las empresas muy astutamente lo que hacían era ganar los juicios en la vía judicial, valga la redundancia, indicando que no había estabilidad porque el contrato era eventual y solo el juez le mandaba a pagar los últimos 6 meses. ¿No? Un conocido blog de derecho decía que más allá de estos principios pro operario que tienen que ser básicos en las normas laborales universales, el derecho laboral del Ecuador era paternalista, iba más allá del principio prooperario, y que en esa medida esto podía ser negativo para la productividad. ¿Cómo ves tú? ¿Es paternalista el derecho laboral ecuatoriano? Yo te diría que sí es paternalista, ¿no? Yo creo que sí, me ha tocado estar en los dos bandos, en la parte empresarial y en la parte y el padre obrera. Lo tolera todo.
Y en efecto que en materia laboral el derecho nuestro es muy rígido a favor de la clase obrera, ¿no? Inclusive la mentalidad de las autoridades en materia laboral siempre es esa, ¿no? Justamente porque lo dice la Constitución, porque lo dice el Código de Trabajo, establece una obligatoriedad de que las autoridades administrativas y judiciales tienen que propender a garantizar el derecho de los trabajadores. Sin embargo, a veces esta idea se distorsiona, ¿no? Porque no hay que olvidar que el administrador de justicia tiene que ser equilibrado, ¿no? Entonces, equilibrado en el sentido de que su postura no debe ser a favor del uno ni del otro, sino a favor de lo que dice la norma, ¿no? De lo que está en la ley. Entonces, en materia laboral, las políticas nuestras siempre han sido, sí, en sentido más favorable al trabajador, sobre todo en el gobierno anterior, donde hubo este cambio con la Asamblea de Montecristi, pues modificó mucho, ¿no? Y creo que ahí un ícono, por así llamarlo, es el mandato 8, que tú lo has de recordar, claro, que fue uno de los más populares, creo yo, de la Asamblea Constituyente de Montecristi, que justamente eliminó la precarización laboral, ¿no? Que ahora, pues, con este tema de la flexibilización, podría tornarse un poco confusa con relación a lo que pasó en esa década. Bien, entonces, ese en el punto de vista del contrato eventual, habría que ver si le quitan el gravamen, pues habría que regularlo a fin de evitar que esto se comience a degenerar y a abusar por parte de la clase empleadora, que creo que es hacia donde se tiende un poco, ¿no? Por eso la queja de la parte empresarial, porque ellos dicen que al grabarse ya no le pueden usar el contrato, pero bueno, es porque lo usaban de la manera equivocada. Si lo usan o utilizan esa modalidad respetando la estabilidad, que es lo que se quiere, que se puede decir persuadir o se quiere como que desviar un poco de esa idea, pues no sería del todo legal ni legítimo desde mi punto de vista. Anita, el formato del programa nos obliga a estar limitados por la cuestión del tiempo, pero hay algo que no podemos dejar de lado y es el último tema de la reforma, que es la distribución de la jornada laboral de 40 horas en distintos días. Esto puede ser visto por algunos como una facilidad. Bueno, trabajo 4 días a la semana, 10 horas cada día y tengo 3 días libres todas las semanas para emprender otra actividad, para pasear, para viajar, para vivir. Bien, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si al patrono, por sus necesidades, pues hace que el trabajador labore, no sé, 6 horas diarias, los 7 días de la semana? ¿Dónde queda el descanso laboral? ¿Dónde queda esa necesaria recarga energética que el trabajador tiene que tener? ¿Dónde queda el compartir con la familia? Si eventualmente tiene que salir personas, por ejemplo, como quienes vivimos en una ciudad y trabajamos en otra, la vida se nos acaba porque el viaje siempre será el mismo para cumplir horas de inferior rango, pero que sin embargo van a colmar los días de la semana. ¿Cómo va a funcionar esto y cómo tú lo ves? ¿Hasta dónde hay una limitación para dividir estos rangos laborales y poder generar también el espacio correspondiente para el descanso? Bueno, te cuento que en el año 2012 el ministro de Trabajo de la época dictó ya un acuerdo ministerial donde regulaba los horarios de trabajo. Y él los dividía, esto no está en el código, está en el acuerdo ministerial, y establecía que habían 2 tipos de horarios. El horario ordinario, que es el común y corriente, por así llamarlo, y los horarios especiales, ¿no? Entonces, dentro de los horarios especiales está justamente este tipo de modalidad, o sea, donde tú podías, con una autorización del Ministerio de Trabajo, pero obviamente previo acuerdo con el trabajador, tener un horario especial que dure 40 horas semanales, pero dentro de, con más de 5 días a la semana. O sea, tú puedes pactar con el trabajador que va a trabajar 40 horas, pero dentro de los 7 días a la semana, cualquier día, ¿no? Pero eso tiene que ser, insisto, con acuerdo. Si trabaja más de esas horas o fuera de esos días, pues cabe obviamente el recargo, sea jornada suplementaria, sea jornada extraordinaria. ¿Podría eventualmente elaborarse los 7 días de la semana? Podría eventualmente, pero con una autorización del ministerio. Yo esta reforma, o sea, para mí sí es regresiva, ¿no? Porque el hecho de que lo sometas a acuerdo con la parte trabajadora, pues dime tú, si un trabajador se va a oponer, si el jefe le dice, ¿cuál sería la consecuencia si yo no acato lo que él dice? O sea, que existan acuerdos en este tipo de situaciones es muy difícil. O sea, quizás me equivoque, insisto, es mi criterio personal, ¿no? Pero que diga la norma... de simple adhesión, porque la contraparte no va a generar ningún tipo de criterio. Ponte en el escenario, o sea, imagínate en el que tú seas un trabajador y que el dueño de la empresa o el que administra te diga, bueno, vamos a cambiar a esta modalidad con la aprobación de las reformas y ahora vamos a trabajar de lunes a domingo 7 horas, 5 horas. Di que no. A ver qué pasa con tu trabajo. Entonces, eso es un poco confuso, ¿no? Porque aunque te pueden poner ese criterio. Aunque dice la reforma que la idea es que se trabaje hasta 6 días, ¿no? Hasta 40 horas, inclusive puede ser hasta menos de 40 horas en los 6 días, con autorización del Ministerio de Trabajo.
No, quizás el ministerio, si hace un buen papel, serviría de filtro para verificar que no hay vulneración. Pero la duda está en si hubo o no el acuerdo. Tú y yo somos abogados y sabemos que en el acuerdo debe haber una manifestación de las dos voluntades que en consenso deciden. La pregunta es si en esta modalidad contractual de horario habrá un consenso neto o un consenso real. Pues eso es lo que no sabemos, porque lo que recibe el ministerio es un papel firmado por el trabajador y firmado por el empleador. Siendo el de abogado del diablo, como es mi rol en este programa, también me pongo del lado de los emprendedores, de los dueños de empresas. Y digo, al fin, yo tengo maquinaria que puede producir los 7 días de la semana, contrato pues obreros para que estén 12 horas durante 3 días y medio, la semana tiene 7 días, y tengo para toda una jornada productiva 3 días y medio más, optimizando el 100% la capacidad de mis máquinas. Tendríamos el doble de trabajadores contratados, el doble de producción y todo lo que eso genera. ¿Es correcta esa apreciación? Claro, podría ser, es un escenario posible, que sería totalmente vulneratorio de los derechos de los trabajadores, pero es un escenario posible. Entonces, yo lo que te quería decir al comparativo de que el hecho de las jornadas especiales ya existía. O sea, yo no veo tan novedoso eso, y ese acuerdo ministerial era totalmente tentatorio contra el derecho al descanso, ¿no? Que está consagrado en la Carta de los Derechos Humanos, que está en nuestra Constitución, de que claramente dice que las personas tenemos derecho al ocio. O sea, a estar prácticamente sin hacer nada. Y además el tema del descanso, no puedes trabajar todo el tiempo. Entonces, en este caso, la idea de la reforma era porque se decía que hay actividades en que a veces no son necesarias trabajar las 8 horas, sino que se puede trabajar menos, pero se necesitan más días, ¿no? Sobre todo en temas más técnicos, era la justificación que se tenía. Entonces, bueno, si es así, lo que haría yo es aprobar un horario especial, justificarle al Ministerio de Trabajo que necesito un horario especial por esta actividad que yo realizo. Ahora, vamos otra vez al punto central. También lo importante sería que si se va a regular de esta forma, que se establezca que no puede ser aplicado para los trabajadores que ya laboran en una jornada ordinaria, porque eso sí generaría un abuso de cambiarte el tipo de horario, ¿no? Y otra cosa, habría que ver cómo se regula, porque el Código de Trabajo, que es norma orgánica, muy enfático cuando dice que todos los trabajadores tienen derecho a 48 horas consecutivas de descanso. ¿Cómo tienes 48 horas consecutivas si no es en 2 días? Claro. O sea, es un poco complejo el tema. Y una ley, lo que tendría que hacer en eso, si va a reformar el Código de Trabajo, pues también tendrá que reformar el tiempo de descanso que tenemos derecho los trabajadores. Estaremos retrocediendo. Mira que en el año 1935 se hablaba del sábado inglés, en donde tú tenías que trabajar los sábados, y se eliminó luego porque se consideró que no, que sábado y domingo días de descanso obligatorio. O sea, vamos a regresar a lo que ya eliminamos. Sí amerita bastante discusión este tema, creo que podríamos pasar hablando, pero yo sé que Anita, el señor director nos indica que fatídico el tiempo, como es en televisión. Se ha terminado este tercer segmento. Vamos a escuchar importantes anuncios institucionales y retornar en apenas unos instantes para concluir este programa con las opiniones globales de la doctora Ana Arteaga. Algunas cosas se nos quedan en el tintero en función del tiempo. Prometemos hacer un nuevo programa en que quizá ya con las reformas dadas podamos ver ya cómo estas están puestas en términos positivos y qué va a suceder con ellas. Volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¡Qué buena noticia! La Universidad San Gregorio, pensando en la prevención de la salud de la comunidad universitaria, ha instalado un laboratorio clínico en donde los trabajadores, docentes y personal administrativo se realizarán exámenes médicos ocupacionales y de control periódico. ¿Te parece genial? Pues es solo el comienzo. Nuestros estudiantes también recibirán el servicio y de esta manera la comunidad universitaria participará en programas preventivos en salud. Universidad San Gregorio de Portoviejo, formando una generación segura y saludable. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad. Es legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio contabilidad y auditoría, porque soy gregoriano y esta es mi universidad.
Fin de espacio publicitario. Amigos, bloque final de Derecho, propuesta de la Universidad con Corazón, Universidad San Gregorio. Tenemos cortísimo tiempo para hacer dos interrogantes que no se nos pueden quedar fuera de esta entrevista con la doctora Ana Arteaga, nuestra invitada del día de hoy, experta laboralista. El primero, ¿qué pasa con el trabajo en línea? Esa es una cuestión contemporánea, moderna. Muchas empresas así lo han asumido. ¿Cómo se norma? ¿Cómo se regula este famoso trabajo en línea? Bueno, hablamos hace un momento de que el derecho es dinámico, igual que la sociedad, así que el trabajo en línea, que hace referencia, se ha sido normado ya por el Ministerio de Trabajo con un acuerdo ministerial, donde ahí lo que se ha regulado es lo que se le llama el teletrabajo, ¿no? Que es una figura relativamente nueva, en donde se permite que los trabajadores laboren a través de estos mecanismos tecnológicos, sea la computadora, sea el celular, sea la tablet, lo que se tenga, con las aplicaciones que se instalan, y que el trabajador pueda trabajar en los horarios que éste considere, ¿no? Lo que hace la empresa, obviamente, que utiliza este mecanismo, es ir evaluando los niveles de productividad. ¿Tienen los mismos beneficios de estos trabajadores? Tienen los mismos beneficios, o sea, tienen los mismos beneficios, tienen un control de la jornada de trabajo, a qué hora se conectan, a qué hora se desconectan. Inclusive hay dos tipos de teletrabajo que regula el Código Ministerial, ¿no? Uno que es parcial y otro que es permanente. Entonces, el contrato. Pero en el campo de las ventas ocurre que solamente se le paga comisión al teletrabajador. ¿Cómo también normar este espacio? No, en este caso de aquí debe tener un sueldo que debe recibir, ¿no? Que por lo menos debe ser un básico. Lo que no están sujetos a ello específicamente es a una oficina específica, que tú tienes que ir y entrar y salir y hacer un horario normal. Correcto. ¿No? Anita, en función del tiempo, perdóname que te esté interrumpiendo de manera permanente. Y para terminar, ¿qué va a pasar con la respuesta social ante estas reformas? Sabemos que los trabajadores ya están dispuestos a calentar las calles, que hay ya por ahí agua hirviendo en los movimientos de los trabajadores. ¿Qué puede ocurrir con estas reformas? Bueno, los trabajadores están divididos, ¿no? Si notas mucho, si analizas un poco el tema, te vas a dar cuenta que hay un grupo de federaciones de trabajadores que están a favor de las reformas y otro que no lo está, ¿no? Creo yo que la reforma es necesaria. Creo que no considero que amerita todavía mucha discusión. El tema es que encontrar un punto de consenso en materia laboral va a ser muy difícil para las dos partes, para empresarios, trabajadores y el gobierno, que es el que está en el medio. Ahora, que otro punto que sí va a generar, de que va a generar levantamiento social, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabemos también que las reformas están sesgadas por las sugerencias de la Carta de Intención del FMI. Entonces, eso ocasiona en alguna medida la desconfianza, porque sabemos que no se trata de una reforma imparcial, sino que se trata de una reforma apegada a estas directrices que ya todos conocemos, porque la Carta es algo que lo podemos revisar en cualquier momento. Entonces, eso sí va a generar, creo que ahí ya habrá que ver cómo se maneja el tema, pero esperemos que sea con la menor afectación posible a los trabajadores, que es la clase a la que el Estado y el gobierno debe proteger. Muchas gracias, doctora Ana Arteaga, por la brillante exposición. Creo que ha aclarado muchísimos temas que estaban oscuros. Agradecer a Televisión Manavita, Canal 30, Jama TV del Cantón Jama, Hippie TV, Alfaro TV, Puerto López TV, Hechos de Ecuador del Cantón Chone y, por supuesto, San Gregorio TV a través de YouTube. No deje usted de sintonizarnos. Como siempre, el abrazo que le propone la Academia, el abrazo fuerte que le propone la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y, claro, carrera de Derecho. Hasta siempre, queridos televidentes. Un gusto habernos acompañado.